Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje increíble para entender cómo en apenas 300 años nuestra idea de la locura se transformó por completo, pasando de ser cosa de demonios a un problema médico. Suena un disparate, ¿verdad? Pues durante siglos muchísima gente creyó que era así, literalmente. Una creencia que, claro, llevó a procedimientos de lo más extraños y a menudo bastante brutales. La supuesta cura era, ni más ni menos, que sacar esa piedra del cráneo. Pues bien, esta es la historia de cómo esa idea y todo el concepto de enfermedad mental se vino abajo para reconstruirse desde cero. Vamos a ver cómo se pasó de buscar respuestas en lo sobrenatural a fundar las bases de la mente moderna. Para entenderlo, vamos a recorrer este camino juntos, en 5 grandes etapas. ¡Vamos allá! Vale, empecemos por el principio. Estamos en un mundo donde la locura no se veía como una enfermedad, sino más bien como un campo de batalla espiritual. Fíjense, en esta época la locura era una moneda de 2 caras. Por un lado, podía ser una locura divina, un regalo de Dios, algo que te conectaba con la sabiduría o el arte. Pero por otro lado estaba la locura demoníaca, una posesión del diablo asociada a la brujería y a la melancolía que a menudo se explicaba con aquello del exceso de bilis negra. Y de esa idea de que había algo físico, algo malo dentro, nace esta creencia en la piedra de la locura. Esto llevó a prácticas como las sangrías en la frente o incluso trepanaciones, con el objetivo de liberar esos malos espíritus o lo que fuera que estuviera causando el problema. Pero ojo, no todo el mundo se tragaba esto. Ya por entonces había mucho escepticismo. Y la prueba la tenemos en este famosísimo cuadro de Bruegel, que está lleno de ironía, y básicamente viene a decir que estos procedimientos eran, en fin, timos de charlatanes. Y bueno, mientras los charlatanes hacían su agosto, algunas mentes brillantes empezaron a cuestionarlo todo. Empezaron a pensar que, a lo mejor, las causas de la locura no estaban en el cielo o en el infierno, sino aquí, en la propia naturaleza. Así que, durante el siglo XVI aparecen figuras como Paracelso, Luis Vives o Huarte de San Juan, que publican obras que lo cambiarían todo. Sus ideas eran muy distintas entre sí, pero todos tenían algo en común. Querían dejar atrás la brujería y buscar explicaciones naturales. Lo que proponía gente como Luis Vives era, para la época, absolutamente revolucionario. Hablaba de asistencia pública, de enfoques humanos, psicológicos, de devolver la tranquilidad a la mente. O sea, nada que ver con castigos o exorcismos. Y aquí vemos que había 2 grandes caminos. Por un lado estaban los que, como Huarte de San Juan, actualizaban las ideas clásicas de los humores. Y por otro teníamos a rebeldes como Paracelso, que rompieron con todo y crearon sistemas completamente nuevos, que aunque sonaban un poco místicos, ya apuntaban a que el problema estaba dentro del propio individuo. Avanzamos hasta el siglo XVII. Con la llegada del racionalismo empiezan a surgir unas metáforas potentísimas para entender el cuerpo y la mente. La más importante, la máquina. De repente surgen 3 grandes corrientes. Estaba la iatromecánica, que decía que el cuerpo era como un reloj, y la locura, un fallo en el engranaje. Luego la iatroquímica, que lo veía todo como reacciones químicas, y la locura como un desequilibrio. Y finalmente el vitalismo, que creía en una especie de fuerza vital y pensaba que la locura era una enfermedad de esa misma fuerza. Y en medio de todo esto aparece una figura clave, Thomas Willis. Se le considera el padre de la neuropsiquiatría, y es que fue de los primeros en decir, un momento, la mente está en el cerebro. Él hablaba de espíritus animales, una especie de fluido nervioso, y decía que cosas como el delirio eran un desorden químico de esos espíritus. Su trabajo fue crucial para empezar a localizar la enfermedad mental en el sistema nervioso. Y claro, esta idea de centrarse en el sistema nervioso nos lleva de cabeza a finales del siglo XVII. Un momento clave en el que el lenguaje que usamos hoy para hablar de estas cosas empieza, por fin, a tomar forma. Por ejemplo, Thomas Sydenham, conocido como el Hipócrates inglés, describió la histeria como algo proteoforme y camaleónico, o sea, un caos de síntomas. Y lo más importante, dijo que no tenía nada que ver con el útero, como se creía, sino que era una enfermedad de los nervios que afectaba tanto a hombres como a mujeres. Y entonces, en 1769, llega William Cullen y acuña una palabra que lo va a cambiar absolutamente todo: neurosis. Y con esa simple palabra, la locura, oficialmente, entra en el terreno de la medicina de los nervios. El cambio es monumental. Por primera vez se crea una categoría de enfermedad que no depende de demonios ni de humores, sino del sistema nervioso. Ahora bien, este paso a la medicalización no solo cambió la ciencia, fue mucho más allá, transformó por completo cómo la sociedad veía a estas personas. La figura del loco cambió radicalmente. De ser el excéntrico del pueblo, casi un inocente, o incluso una figura con un toque espiritual,
pasó a ser un paciente, un desviado, alguien cuyo comportamiento ya no era un asunto familiar, sino un problema social que requería intervención. Y aquí es donde la cosa se complica. El diagnóstico empieza a mezclarse con las normas sociales de la época. De repente, comportamientos que iban contra las convenciones, como no tener vergüenza, podían ser un síntoma de demencia. La locura dejó de ser vista solo como una condición, para ser en parte un fallo moral, un acto casi voluntario. Toda esta transformación, claro, nos trajo la psiquiatría moderna, pero cabe preguntarse, al convertir la locura en una enfermedad que hay que gestionar, ¿qué se quedó por el camino? Esa es una pregunta que, de alguna forma, todavía resuena hoy.